Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos el día de hoy a la conferencia de 7 pasos para gestar la vida, dictada por Andrés Muñoz. Bien, antes que nada decirles que a lo largo de la conferencia, si se le van despertando inquietudes de elaborar preguntas, pueden dejarlas en el chat de Zoom. Andrés las irá recogiendo durante la conferencia y al final, si da tiempo, tendremos un espacio para responder sus inquietudes y también si quieren dejar sus correos electrónicos, también es válido, también para tener su información de cara a ir respondiendo preguntas también vía correo electrónico. Bien, me gustaría comenzar hablando de quién es Andrés y su desempeño académico, entre otras cosas. Bueno, Andrés Muñoz Cárdenas es profesor, es de profesión psicólogo, de corriente psicoanalítica, cuya mirada ha sido ampliada a partir de la antroposofía. Andrés es psicólogo clínico con magíster en psicología infanto-juvenil, psicólogo de orientación antroposófica, certificado en Dornach, Suiza. Se desempeña en clínica en adultos y jóvenes de manera presencial y también por plataforma online. Se desarrolla como docente con jóvenes en materia de ética y sexualidad. Es pedagogo curativo y está cursando actualmente la formación de pedagogía de emergencia. Entrega asesoría a escuelas Waldorf y es miembro fundador de APAC, que significa Asociación de Psicólogos Antroposóficos en Chile. Dicho esto, queremos contarles que desde el año 2015 funciona la escuela Camino Florido, que es una escuela que comenzó de manera presencial y bueno, por razones de contingencia, hoy por hoy continúa de manera online. Y esto ha posibilitado a que personas de muchos países del mundo, incluyendo Chile también, puedan acercarse a los conocimientos que brinda la Escuela de Camino Florido. Para los que quieren apuntarlo, la página web de la escuela es www.caminoflorido.org. También es importante que sepan que esta conferencia estará subida al canal de YouTube de la escuela, que es Camino Florido, Camino con K. Lo mismo aplica para la página web. Camino Florido con K, que es la página web, repito, .org, Camino con K. Bien. En este canal de YouTube de Camino Florido, que es el camino de la escuela, también hay otros videos subidos que tienen que ver con camino interior, espiritualidad, crianza, sexualidad, entre otros tópicos de importancia. El email de la escuela, para quienes lo quieran apuntar, también es camino.florido@gmail.com. Queremos contarle también que la escuela está organizada como una trimembración, puesto que hay 3 tipos de actividades. La primera es ALI, la segunda es LUZ y la tercera es APU. Las primeras siglas, ALI, aluden a actividad de lectura integrada, que esto correspondería a el alma de la escuela. LUZ, LUS, estas siglas corresponden a leyes universales en el ser humano, conferencias sobre el desarrollo infantil y su vinculación con el psiquismo adulto. Esto corresponde a la parte del cuerpo de la escuela. Y APU, que sus siglas significan actividad de profundización unitaria, psiquismo del adulto en relación al camino interior, y esto corresponde a la trimembración del espíritu. Bueno, dicho todo esto, le doy el pase a mi compañera de la escuela, Jennifer, que con mucho cariño y calidez nos compartirá un verso. Muchísimas gracias y sean todos bienvenidos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Jennifer Karina Antequera de la Fuente, pertenezco hace más de 3 años a la escuela y me
me he impuesto la amorosa misión de compartirles el verso. Germinan las plantas en lo profundo de la tierra, brotan las hierbas por el poder del aire, maduran los frutos con la fuerza del sol. Así germina el alma en el fondo del corazón. Así brota el poder del espíritu a la luz del mundo. Así madura la fuerza del hombre al resplandor divino. Oh. Bueno, Gracias. muchas gracias por esa presentación, muchas gracias por el verso de Jennifer. Un gusto tener esta oportunidad realmente y que tomen el hecho de conectarse, porque me pasaba años atrás que quería enseñar muchas cosas que iba aprendiendo y no había nadie a quien poder enseñárselas. Y afortunadamente estos años han sido de mucha apertura y hay, digamos, muchas almas que desean nutrirse con un conocimiento que sea más abarcativo y humanizado respecto a qué podemos entender por la vida y el sentido que ésta tiene para el universo, tanto como para nosotros como humanidad. Bueno, entonces lo que nos convoca hoy es una conferencia que dice relación con lo que son los 7 pasos para gestar vida, ¿sí? Y lo pueden ver acá. Bueno, no sé, esta primera vez que lo hago como que se ve así, y ¿pueden ver bien el PowerPoint? Así. Y bueno, también lo puedo hacer más grande. Y ya, 7 pasos para gestar la vida. Entonces, solo como para situarnos en lo que vamos a abordar hoy, es algo muy particular, ¿sí? Como decía Mariela, la actividad está trimembrada, es decir, la escuela tiene 3 niveles de actividades y la que vamos a ver acá es el nivel del cuerpo de la escuela, ¿sí? Que es luz, leyes universales en el ser humano. Y lo que vamos a abordar específicamente es el despertar de la corporalidad etérea, es decir, todo aquello que compete al desarrollo del segundo septenio propiamente tal, pero lo vamos a ver a través de los 7 procesos vitales, que son los procesos que, digamos, sostienen la vida, ¿sí? Los 7 procesos, que vamos a ver cuáles son acá, sirven para el sostenimiento de la vida desde su despertar hasta la reproducción, y estos procesos que tienen relación con lo vital orgánico en el ser humano y en el adulto se subliman al psiquismo, ¿sí? Podríamos decir a funciones más elevadas del alma. Por lo cual, nosotros podemos aplicar las leyes que son propias de la vida orgánica a la vida de la realidad significante del ser humano, ¿sí? Es decir, son leyes que están y sostienen la vida todos los días, ocurren siempre, y que esas leyes nosotros podemos utilizarlas para que nuestra realidad se impregne de vida. Y esto implica, primero, conocer cuáles son los 7 procesos vitales, pero además reconocer la incidencia que tienen estos pasos y estas leyes en lo que se ha conocido y se ha dado a conocer como la creación de realidad. Me imagino que esto quizás lo habrán escuchado más de alguna vez. La antroposofía no lo propone tan así, pero sí considera el hecho de que el ser humano es el responsable de la realidad que vive, ¿sí? Sea esto por un camino prenatal que funda esta vida, tanto como el que yo en mi vida encarnada voy gestando nuevamente, voy tejiendo a diario mi destino, ¿sí? Recordemos que destino hace referencia no hacia el futuro. El destino, etimológicamente hablando, es los pasos de los ancestros, si bien recuerdo. Y eso quiere decir que realmente lo que nosotros encontramos, podríamos decir, en el destino, allá, es algo que tejimos desde antes, ¿sí? Y que no siempre hace referencia únicamente a la vida prenatal, ¿vale? Sino que nosotros en nuestra realidad acá tejemos continuamente nuestro destino. Bien, entonces para eso voy a ir de lleno porque en realidad nos convoca una responsabilidad bastante alta y que
mi objetivo es hacérselos claro y tiene que estar muy ordenado y claro, ¿sí? Entonces, para esto tenemos que situarnos en el lugar histórico en el que estamos hoy. Y hoy, donde estamos, es en una posibilidad de hacer camino espiritual que es muy distinta a tiempos antiguos, ¿sí? En tiempos antiguos, la espiritualidad venía dada, podríamos decir, por insuflación de los dioses, ¿sí? O de lo que se considerase lo divino. No obstante, en la época moderna y en el nivel de encarnación que nosotros estamos, tenemos una racionalidad, una intelectualidad que es propia del proceso evolutivo. Entonces, esto se los quiero transmitir con una parábola, ¿sí? O un mito. Alguna vez habrán escuchado de Salomón, el rey Salomón, y de quién era, ¿sí? Es muy conocido por la historia del bebé, que llega una madre diciéndole que le robaron su bebé, y que la otra madre dice que el bebé es de ella. Entonces, bueno, Salomón lo piensa un poco y dice, dicta su juicio, bueno, lo que vamos a hacer, vamos a cortar el bebé por la mitad, y las dos van a tener un fragmento del bebé. Entonces, cuando van a hacer eso, la madre dice, no, prefiero que ella se lo quede. Entonces Salomón dice, ella es la mamá, y ella es la que se queda con el bebé. Entonces, es Salomón la representación del rey, del que tiene la corona, como si su perspectiva mental estuviese abierta, ¿sí? Y receptiva de lo que viene del mundo espiritual o de lo divino, de la luz, ¿sí? Que es el nombre que se le quiera dar. Bueno, entonces el mito que les quiero transmitir con esto es un mito específico donde Salomón requiere la construcción de un templo, ¿sí? El templo de Salomón. Y esa construcción, él, si bien era muy sabio, no la podría llevar él a cabo. Entonces se le hacía necesario que alguien lo hiciera por él. Y llama al mejor arquitecto de la época, que es Hiram Abif. Hiram viene y construye el templo por él, ¿sí? Y bueno, Hiram iba a hacer su gran obra, que era la piscina de bronce. Y para eso requería mezclar metales muy específicos para que fuera una piscina donde el bronce estuviese derretido y en esa constante mezcla. Ocurre que Salomón era conocido, digamos, por su sabiduría en todo el mundo. No sé si diría todo el mundo en esa época, pero bueno, en mucho del mundo. Y la reina de Saba quería conocer a Salomón. Y cuando lo conoce, ella se enamora perdidamente de él. Y él de ella. Y ambos se casan. Avanza la vida y la construcción del templo, y la reina de Saba quiere conocer a Hiram. Y le ocurre que cuando conoce a Hiram, queda pregnada de la fuerza de ese hombre. Si bien Salomón tenía la sabiduría y la lucidez, Hiram tenía el conocimiento a través de la lógica de la vida, ¿sí? Y era un hombre que podía llevar adelante como la construcción de un templo, cosa que era infinitamente imposible para la sabiduría que poseía Salomón. Entonces ella queda pregnada de Hiram. Ocurre que hay tres ayudantes de Hiram que quieren sabotear su piscina de bronce. Y Salomón se entera de que esto va a ocurrir. Entonces, Salomón estaba tan celoso y sentido porque la reina de Saba deseaba a Hiram, que aún sabiendo que le iban a sabotear el palacio, la construcción del templo y la piscina de bronce, no hizo nada para detenerlos. Entonces, ocurre el sabotaje y la mezcla que tenía que ser perfecta no es tal y se quema el templo. Se comienza a incendiar la piscina. Y en eso, Hiram escucha una voz que le dice, lánzate al fuego. Hiram se lanza al fuego y como si, podríamos decir, descendiese, encuentra a sus antepasados. Y sus antepasados, que eran... Ay, siempre se me olvida. Igual Caín, luego Caín atrás, y luego Lucifer más atrás, le entregan el martillo y le podríamos decir como el compás. El compás no es la palabra correcta, pero es el símbolo de la masonería, ¿sí? Se lo entregan. Luego vuelve, ¿sí? Vivo.
y la reina de Saba se va con él. Y Salomón pierde a la reina de Saba. Finalmente, estos ayudantes logran su cometido y matan a Hiram a puñaladas. Bueno, en esta breve historia vemos que la reina de Saba es en realidad el alma de la humanidad, ¿sí? De la humanidad como hoy la conocemos. Y hay un pasaje entre Salomón, cuando la humanidad respondía y recibía la sabiduría a través de lo cósmico, a seguir o vincularse con Hiram, ¿sí? Aquí hay todo un misterio atrás de Hiram, que tiene que ver, llegas, digamos, hasta Caín, y más atrás, al misterio de la tentación, donde el alma de la humanidad se vincula con los descendientes de Caín, propiamente tal, ¿sí? Y aquí, en realidad, la diferencia que se ve es que Hiram tiene una sabiduría que es la consecuencia o la depuración de las pasiones. Es decir, la sensibilidad del mundo físico, los deseos que tenemos por tener un cuerpo, el atravesar y el depurar esos impulsos, es lo que en la época moderna es la sabiduría, ¿sí? Hay una conferencia que Steiner da, se llama El significado oculto de la sangre, si bien recuerdo, no me acuerdo qué es, donde dice, la sabiduría es sufrimiento cristalizado. Y bueno, en realidad la frase es muy linda en general. La cuestión es que, como lo ven acá en el PowerPoint, aquí en la imagen, aquí está la piscina de bronce, y se ven las vacas abajo, ¿sí? Y esto, los animales han sido históricamente los representantes, pictóricamente, de los impulsos humanos. Esto también dice relación con un secreto muy profundo del sacrificio de los animales, ¿sí? Cómo se crean los animales, o con qué propósito. Bueno, entonces, no se ve. Bueno, quería compartirla aquí, que son los 7 pasos, pero claramente no se ve la cuestión. No. Mira. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que actualmente el camino espiritual va de la mano con la depuración de las pasiones, distinto como era antes, la ida al templo y la meditación y el ascetismo, que era un camino antiguo, ¿sí? Y que no responde a los fundamentos encarnatorios del ser humano actual. ¿Sí? Ese camino sirvió en el momento histórico en el que estaba. Ahora, eso no significa que eso tenga que desaparecer, sino que tiene que renovarse, ¿sí? Y actualmente el proceso de renovación, uno que lo trajo la antroposofía muy recientemente, pero anterior a lo que trajo la antroposofía, lo trajo Christian Rosenkreuz, ¿sí? El que funda la Orden de los Rosacruces, y que es donde se renueva la iniciación, ¿sí? O el camino espiritual del ennoblecimiento del alma humana. Bien, ¿me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Súper. Entonces, la pregunta de qué son los 7 pasos, en realidad lo tengo acá, pero por algún motivo no se ve en el PowerPoint. Pero aquí se lo voy a compartir, si me permiten un segundo. Aquí. Sí. ¿Lo ven? Sí, lo ven como súper. Dice, atravesar los 7 pasos, es decirle al universo que estoy tocando la música que tú me enseñaste a tocar. No se ve completo. Tú me enseñaste a tocar. Un segundo. Es muy importante que sí ocurra. Ya sé por qué. Ahí. Ya. Para que traigan los sonidos que quiero convocar. ¿Sí? Es decir, nosotros vemos el ordenamiento del universo, vamos a ver que tanto
a nivel de la música, como a nivel de los colores, se ordenan de a 7, ¿sí? Las escalas son séptuples, ¿sí? Sí, séptuples, sí, séptuples. Son séptuples, así también la gama de colores. Y es decir, en esas dos artes nosotros vemos el encuentro entre lo sutil del mundo espiritual y el mundo material, ¿sí? Es decir, los 7 pasos que yo hoy les voy a enseñar son las leyes universales por las que lo divino se comienza a materializar muy sutilmente, ¿sí? Esto, en el plano de las fuerzas vitales, es algo que el organismo etéreo genera y realiza todos los días para que la vida se sostenga, ¿sí? Entonces, teniendo esto entendido, les voy a compartir la siguiente cita con la que vamos a ingresar, ¿sí? Les pido un segundito, por favor, vengo al tiro. Ya, entonces, es esta. ¿Qué dice? Para que llevemos adelante esto como realmente es y el sentido que realmente tiene, tenemos que comprender la siguiente cita, ¿sí? Que es, este está en el libro La teoría del conocimiento de Steiner, que es el GA2, y que dice lo siguiente: tenemos que abrirnos al hecho de que con nuestra actividad nosotros mismos hacemos que aparezca algo objetivo, que nosotros no solamente percibimos un fenómeno, sino que al mismo tiempo lo producimos. ¿Eh? Voy otra vez. Hemos de abrirnos al hecho de que con nuestra actividad nosotros mismos hacemos que aparezca algo objetivo, que nosotros no solamente percibimos un fenómeno, sino que al mismo tiempo lo producimos, ¿no? Esto realmente nos está diciendo que yo soy tanto el que percibe lo que está alrededor mío como el que construye lo que estoy percibiendo, ¿sí? No es algo tan sencillo de decir, porque tendríamos que entrar a lo que significa el misterio de la percepción, cosa que voy a abordar de la manera más clara posible acá, ¿sí? Entonces, ¿alguna de los que está acá ha visto cuáles son los 7 procesos vitales? ¿Alguna vez lo ha abordado? Háganme algún gesto o pongan en el chat si tienen ese conocimiento, sí o no, si alguna vez lo vieron, lo habían escuchado alguna vez, para comprender con qué nivel de profundidad estamos. Tengo todo lo que es un sí. 1, 2. Ok. Estamos como, sí, no sé. Ya, bueno. No, ya, perfecto. Ya está bien. Está. Entonces, vamos a ver entonces lo primero, lo básico de los 7 procesos vitales, ¿sí? No está. Igual en la antroposofía, Steiner creo que dio como 2 conferencias al respecto, no aborda mucho los 7 procesos vitales, pero sí los que les seguimos, digamos, hemos desarrollado más al respecto. Entonces, ¿qué? Vamos a entrar a los 7. Y solo de manera de recordatorio, recordarles que la importancia que tienen los 7 procesos vitales que vamos a abordar ahora es que tienen una correlación vital y tienen una correlación, podría decir, psíquica, ¿sí? ¿Qué significa esto? Y a nivel de la cuatrimembración, ¿qué significa esto? Significa que dice relación con los procesos propios del cuerpo etéreo y dice relación con los procesos propios de la corporalidad astral, ¿sí? Entonces es un punto de puente, es un punto de encuentro entre la
realidad vital y la realidad del alma, ¿sí? La realidad psíquica. Quienes conocen algunos de los fundamentos de la antroposofía, es sabido que el ser humano tiene una parte que es o responde a una entidad superior y que es tanto la organización de sintiente como la organización del yo, que llamamos, ¿sí? La organización del yo es gracias a lo cual nosotros podemos denominarnos yo, con lo cual me puedo autorreferenciar y con lo cual puedo tomar conciencia de mí mismo. Esto es algo propiamente humano. La corporalidad sensible, la corporalidad astral, es aquella gracias a la cual yo tengo los sentidos, la posibilidad de movimiento y la capacidad de sentir, ¿sí? Entonces, la corporalidad vital, que es la que está inmediatamente abajo, podría decir, es la corporalidad gracias a la cual mis procesos de la sustancia física adquieren vida, adquieren movimiento, relación, ¿sí? Se vivifican, voy a decir. Entonces, los 7 procesos vitales, por la vía que lo vamos a ver ahora, es ese encuentro entre los procesos vivos, que tienen parte de sustancia de la tierra, con los procesos del alma, que el alma no pertenece a la tierra, ¿sí? Nosotros venimos como visitantes acá, y el alma se vincula con estos procesos vitales y los dirige, ¿sí? Entonces, los 7 procesos vitales son tanto vitales como del alma, y vamos a ver aquí ambos. Ya, teniendo esto súper asentado, sí, estaba hablando de la cuatrimembración, teniendo esto súper asentado, vamos a ver cuáles son los procesos vitales, ¿sí? Entonces, pueden ver acá, esto, ¿sí? No sé si este de más arriba se alcanza a leer, porque, bueno, vamos a llegar ahí, como que supuestamente se debería acercar según si mis cálculos funcionan bien y no cierro la sala completa otra vez, debería funcionar. Pero los procesos vitales los vamos a ver primero como lo vital, ¿sí? Y lo que hace referencia a el desarrollo saludable de un niño, ¿sí? Las leyes propias para el desarrollo saludable, ¿vale? Entonces tenemos que el primer proceso vital es la respiración. La respiración es ese primer lugar de apertura hacia el mundo. Steiner dice, la vida comienza donde algo se apertura, ¿sí? Y esa primera apertura al mundo es realmente el primer gesto de permitir la entrada de otro, ¿sí? Este es el gesto de la vida, de que nos tenemos que relacionar, querámoslo o no, con todo lo que está a nuestro alrededor, ¿sí? Este gesto de la respiración es el que abre los procesos vitales y gracias al cual se ingresan tanto podríamos decir, los alimentos. Vamos a ver que la respiración es ese gesto de apertura, más que solamente el aire, tiene que ver con el hecho de recibir algo del mundo, ¿sí? Bueno, de hecho, los 7 procesos vitales tienen muchos nombres distintos dependiendo de cuál es la disciplina que lo toma, ¿sí? Aquí lo vamos a tomar como respiración el hecho de el aperturarse, ¿sí? Y el expulsar algo mío hacia afuera y el permitir que algo de afuera ingrese a mí. Bueno, un paso más arriba está la calorificación, ¿sí? La calorificación, el segundo proceso vital, tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, no basta únicamente con que un niño permita que ingrese el aire, sino que es necesario para que ese aire y ese alimento pueda ser asimilado posteriormente, que mi organismo sea lo suficientemente fuerte para impregnarlo con el propio entorno de mi organismo, ¿sí? Entonces el aire, para ingresar a la sangre, primero tiene que calorificarse, ¿sí? Tiene que llegar a una temperatura en la cual haya una vinculación entre ambos. Así también el alimento.
Entonces, la calorificación tiene que ver con esa capacidad de la corporalidad de imprimir con su propio calor, con su propia, podría decir, identidad, lo que viene de afuera. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Muy sencillo. El, el tercer proceso vital es la alimentación o la nutrición. ¿Sí? Aquí ya el alimento, el aire ha ingresado, o la percepción ya ha ingresado, pero no voy a entrar ahí porque, claro, lo complejizaría mucho más. Y todavía primero tenemos que entender lo básico. Ya ha ingresado, y este ingreso, entonces, lo he calorificado, y ahora eso que ha ingresado a mí es posible que me sirva como alimento. ¿Sí? Ahora puede entrar el oxígeno a la sangre, por ejemplo. Ahora puede entrar los nutrientes al torrente sanguíneo. Ahora, la alimentación es el momento en donde el, el cuerpo comienza a asimilar aquello que le sirve, ¿sí? Es decir, ya no es solo que yo imprimo el calor a algo ajeno, sino que yo comienzo a apoderarme, podríamos decir, o a dominar algo ajeno para hacer lo propio. ¿Sí? Esto es este proceso vital, y el que sigue es el que hoy día se ve, por ejemplo, en las alergias infantiles, que no se logra llevar, digamos, no se realiza de la manera eficaz todavía en los niños, ¿sí? Es el gran aumento que ha habido de las alergias alimentarias. La alergia en general tiene que ver con que algo ocurre en este proceso en particular, ¿sí? Entre la alimentación y la digestión, ¿sí? Que el organismo no logra imprimirle su propia fuerza al alimento, y entonces el alimento queda como una sustancia ajena dentro del cuerpo. Entonces el cuerpo reacciona, hiperreacciona, que una alergia es una hiperreacción. Entonces hiperreacciona y lo saca, ¿sí? Por la vía alérgica. Entonces la diarrea, qué sé yo. Eh, eso tiene que ver con que se hace necesaria la fortaleza de la impresión de esa alma a lo que es sustancia. Aquí tengo que hacer una nota al pie, ¿sí? Porque nosotros desde la ciencia materialista se entiende, porque hemos estado impregnados con ese paradigma de la ciencia materialista, se entiende que la alimentación es solamente un conjunto de calorías, de sustancias que se suman y parecieran ser una cantidad de números que yo tengo que conseguir tal cantidad de vitaminas, tal cantidad de... llegar el número y logro la nutrición. Pero eso ocurre, dice Steiner, porque la ciencia materialista estudia la muerte, estudia desde la sustancia muerta, no estudia la sustancia viva, ¿sí? Entonces, obviamente, un hidrógeno en una manzana, para la ciencia materialista, equivale a un hidrógeno dentro del cuerpo. Pero lo cierto es que un hidrógeno en la manzana no se comporta de la misma manera que cuando yo lo ingiero. Comienza a servir a otras funciones cuando yo lo ingiero, ¿sí? Entonces, el ser humano, tanto como la planta, como los animales, tenemos la facultad de una sustancia inerte, una sustancia mineral, o del reino mineral, una sustancia, otorgarle un valor adicional. Y eso implica que tiene funciones diferentes, ¿sí? Pero para eso, yo tengo que tener la fortaleza de imprimirle mi individualidad, voy a decir, al alimento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Nutrición para la Libertad, Steiner habla de que para entrenar el sistema digestivo se entrena a través de el consumo, sobre todo de vegetales muy variados, de cereales, porque el cuerpo vegetal está 2 reinos abajo del ser humano, ¿sí? Tenemos el cuerpo, lo mineral, lo vegetal, lo animal y lo humano. Entonces, el cuerpo humano y la digestión humana tiene que aplicar, podría decir, más fuerza para humanizar esa sustancia y que me sirva a mí como ser humano, ¿sí? No es solamente un conjunto de suma de sustancias el alimento, sino que es
es un encuentro entre fuerzas, en donde la fuerza vegetal, yo, para que me sirva a mí, tengo que humanizarla, ¿sí? Entonces, el comer carne, en este sentido, entrena menos el sistema digestivo, ¿sí? Porque el animal está un escalón abajo del ser humano, no dos. Y así los minerales están 3 escalones abajo. ¿Bien? ¿Soy claro con esto? Más o menos, ¿sí? Bueno, entonces tenemos la nutrición y un paso más acá tenemos la digestión. Ahí, que me imagino que quizá aquí ya no lo ven, aquí dice digestión. Lo voy a leer, uy, ahora que lo veo es re chiquitito. Es a ver si puedo hacer más grande esto. No sé si me vuelve. Digestión, mantención, crecimiento, reproducción. ¿Sí? De hecho, yo tampoco lo leo, lo tengo acá, no tampoco lo leo. Reproducción. Entonces, estamos acá en la nutrición, ¿vale? Ahora, el proceso digestivo, que es este que está acá, el proceso digestivo es el que es más interior en el ser humano. Y aquí derechamente se correlaciona con el proceso de decisión, ¿sí? Lo que se dice también el análisis, con el separar las partes. El hecho de el haber consumido una lechuga y fragmentarla al punto de analizarla, separarla, al punto de que puedo decidir las sustancias que me sirven y las que no, ¿sí? Aquí, en el proceso digestivo, un elemento muy importante es la eliminación, ¿sí? El hecho donde derechamente hay sustancias que no me sirven y que eso yo lo voy a eliminar de mi organismo, ¿sí? Entonces, le elimino esas sustancias y eso me permite que las sustancias que prevalezcan son aquellas que me son útiles, ¿vale? Un escalón más arriba tenemos la mantención. Y la mantención es el hecho de que el cuerpo requiere la renovación de la estructura, porque la estructura se desgasta, nosotros lo sabemos bien con la intermitencia entre sueño y vigilia, ¿sí? Cuando son las 12 de la noche, 1 de la mañana, bueno, mucho antes estamos muy cansados y se nota el desgaste. Podemos ver que nuestras facultades decrecen y que al día siguiente, cuando levantamos y dormimos bien, en realidad esas facultades están disponibles otra vez. El proceso de mantención tiene que ver con el que una misma estructura se mantiene, ¿sí? Se conserva, lo que sirve a esa estructura, ¿sí? Y la mantención también es la base necesaria para el proceso vital siguiente, que es el crecimiento. El crecimiento, podría decir, es el más sabio de todos los procesos, y estamos ahora en el 6º paso, y el crecimiento es aquel en el que la estructura lograda se podría decir protege y se vivifica a través de hacer crecer aquello que le es útil. Todo el proceso del crecimiento, digamos, vamos a ver que todos los procesos vitales tienen son como una espada de doble filo, ¿sí? Porque si el proceso digestivo no se hace bien, si el alimento no se logra bien, si las percepciones no son las percepciones correctas, el crecimiento igual se aplica y la mantención igual se aplica, solo que con elementos que no son los más beneficiosos, ¿sí? Entonces, en cierta medida se comienzan a hacer parte del organismo y de la estructura del organismo elementos que no son los más beneficiosos. ¿Sí? Bueno, y finalmente tenemos la reproducción, donde el proceso vital séptuple, tal como ocurre con la música. Ustedes conocen que en la música uno llega, la escala es do, re, mi, fa, sol, la, si, 7, y cuando ya paso a la octava, parte otra vez. Do, re, mi, fa, sol, la, si, pero una octava más arriba o una octava más abajo, ¿sí? Entonces, el proceso de reproducción es cuando el ser humano y el organismo se supera a sí mismo. El organismo va a reproducir aquello que ha logrado
producir. Entonces, es muy importante que sea sano lo que se lleva adelante. ¿Mm? Por eso digo, uno de los elementos cruciales, el paso crucial acá, lo digo crucial en el sentido de cruz, es la digestión. ¿Sí? Porque, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que un alimento nos cae mal cuando comienza ese proceso digestivo y hay algo que lo rechaza, me duele la guata, entonces uno se da cuenta, aquí hay algo que no está funcionando bien. ¿Sí? Entonces, en este proceso, que voy a decir, el proceso digestivo, es un punto de inflexión donde puedo seguir desviado del camino o rectificar el camino. ¿Sí? Bien. Esto, ¿lo comprenden? ¿Soy claro? ¿No? ¿Sí? ¿Algún feedback? Bueno, súper. Bueno, muchas gracias. Ya, porque ahora vamos a pasar a los procesos psíquicos. ¿Sí? Y que los procesos psíquicos es un tanto más abstracto, podría decir. Gracias, Celeste. Es un tanto más abstracto. Entonces, por eso partí primero con los procesos corporales, porque en cierta medida están mucho más entendidos. Entonces, el proceso de respiración en lo psíquico se sublima a lo siguiente. Aquí es, muchas gracias, es la percepción. ¿Sí? Bueno, esto no lo había calculado también, parece. A ver, el proceso de la percepción. Y la percepción tiene que ver con el hecho de que yo, a nivel de lo psíquico, lo que recibo imágenes. ¿Sí? Steiner lo dice súper claro. Tal como es el alimento al organismo físico, lo es la percepción al alma. Es decir, tenemos que considerar que las percepciones de las cuales nos alimentamos es alimento para el alma. No es una cuestión que es alimento para el alma, no es una cuestión que, digamos, pasa en banda. A quien haya visto, por ejemplo, una imagen que le haya sido muy fuerte por lo horrible que era, por ejemplo, es como haber comido un alimento que no podía digerir. ¿Sí? Es decir, esa imagen cada cierto tiempo se repite y vuelve otra vez esa imagen que el alma no logra digerir por su densidad. En particular, las imágenes que no se logran digerir son aquellas imágenes que están muy alejadas del mundo espiritual. ¿Sí? Son imágenes que podríamos decir están mucho más cerca de los poderes opositores del ser humano. Hay tres entidades opositoras a la evolución del universo. No sé si la habrán escuchado alguna vez, que una es Lucifer, otra es Ahriman y otra es el Innombrable. Que aquí, muy respetando eso, no lo voy a nombrar, ¿sí? Al Innombrable. Y en particular, las imágenes que dicen mayor relación con aquel que es el innombrable son las que son mucho más difíciles de digerir. Y en particular, el innombrable es aquel que insufla al ser humano a cometer actos como la violación, el asesinato, la venganza. Son los actos, podríamos decir, más bajos del ser humano. Los asuras son, podría decir, sus servidores. ¿Sí? Sí. Porque la otra es una entidad unificada, podría decir, los asuras son como sus miembros, ¿sí? Con todo lo que eso implica. Bueno, entonces, teniendo esto entendido, la percepción, y esto es lo que es muy importante comprender, la percepción es modificada por la vivencia, por el saber. ¿A qué me refiero con esto? Hay ejemplos muy claros, que es, se han hecho estudios con niños que han vivido situaciones de traumas producidos por la familia principalmente, ¿sí? Es decir, que su cuidador, su cuidadora ha producido un trauma en ese niño, esa niña, ¿sí? Entonces los estudios lo que muestran es que esos seres humanos pequeños
que han estado expuestos a caras de ira, a caras de tristeza, que han estado expuestos a ese entorno constantemente, lo que ocurre es que luego su cerebro tiende a interpretar todo como enojo o como tristeza, tiende a interpretar todo. Por ejemplo, si era un niño maltratado, que le echaban la culpa de todo lo que ocurría en la casa de él, y lo maltrataban, digamos, justificándose en eso, que los estudios es que ese niño, cuando ve, por ejemplo, a un adulto sonreír, su percepción ve y se activan en el cerebro se activa la amígdala, es decir, la alerta, el miedo, cuando está viendo a otro sonreír, ¿sí? Y que eso es porque estructuralmente el cerebro se modificó para percibir lo que ya conoce que ocurre, ¿sí? A nivel cerebral, a nivel neurológico, que dicho sea de paso, ese es uno de los regalos es un regalo de una de las fuerzas opositoras que nombré recién, es que el cerebro busca lo predecible, no busca la felicidad, no busca la libertad, no busca la alegría. Al cerebro no le importa eso. Al sistema nervioso no le importa eso. Lo que busca el cerebro es lo que ya conoce, lo que se llama la predictibilidad. Entonces, el cerebro lo que hace es, cuando una percepción viene y yo no tengo idea de qué es lo que viene a mí, entonces la asocia con algo ya conocido, ¿sí? Entonces ese niño que fue criado a través del maltrato, cuando ve buen trato, no entiende qué es eso, ¿sí? Entonces su cerebro lo que hace es que activa las alertas de que algo malo va a ocurrir, porque históricamente ha ocurrido algo malo. Entonces esto va a volver a ocurrir. ¿Se comprende esto? A nivel de la neurología, que es en particular un regalo de Ahriman al ser humano, el cerebro humano tiende a establecerse, ¿sí? Tiende a buscar la quietud en cuanto a su estructura que lo conforma, ¿sí? Me acuerdo un profesor decía, es como piensa una montaña donde bajan muchos esquiantes, y el camino que es más estimulado es el camino por el que tienden a pasar más esquís posteriormente. Entonces, a esa dirección van a tender a ir más pensamientos. La cuestión es que el pensamiento modifica la percepción, y esto está ya corroborado científicamente. Nosotros no percibimos objetivamente, a menos que hagamos un camino interior sostenido, que no podría decir se acaba en esta vida, sino que nosotros percibimos lo que conocemos, ¿sí? Y ahí es donde el primer paso, respecto de esto que le estoy diciendo, los procesos vitales, como las 7 leyes que vinculan la naturaleza vital, es decir, la vida, con la naturaleza del alma, es lo que vincula lo que son las fuerzas cósmicas con las fuerzas terrenas. En cierta medida requieren de 7 llaves para que se logren manifestar. Entonces, el que yo utilice los 7 pasos me permite a mí que la realidad que vivo sea una tonada, que es la canción que yo decido tocar, y no la canción que otros cantaron para mí, ¿sí? Porque estos 7 pasos lo que nos demuestran, y lo puedo corroborar como a través de la psicología, los estudios clínicos, lo que se corrobora es que el ser humano no es por naturaleza libre, sino que tiene la posibilidad de la libertad. Y por eso Steiner escribe el libro La filosofía de la libertad, donde aborda lo mucho que implica el lograrla, ¿sí? Y también cuál es el estatuto de la libertad que el ser humano puede alcanzar, ¿sí? Porque igual no voy a poder volar, ¿tá? O sea, comprendo que igual hay leyes que voy a respetar, cosa que no implica que no sea libre, sino que la libertad
para el ser humano tiene un estatuto muy particular. Y este estatuto, hoy por hoy, en el proceso evolutivo actual del ser humano, es en la vivencia del alma. ¿Mm? Es decir, que yo logre plasmar en la Tierra lo que considero que más sentido tiene en tanto yo aporto a la evolución del mundo. ¿Sí? Pero que a nosotros nos enseñan, lo que tú tienes que hacer es lograr establecerte, búscate un trabajo bueno, con la casita, el perro, y ta, ¿sí? El esposo, los hijos, y te establecen lo que tendrías que buscar como percepción. Así te dicen también, bueno, lo que hoy día está más valorado a nivel de la sociedad es que no te preocupes tanto por el trabajo, trata de vivir la vida tranquilo. Y cualquier cosa se establece como una meta. ¿Mm? Pero esa es una meta que viene desde los paradigmas externos, viene desde afuera. Y no hay algo que venga desde afuera que sirva como fundamento para que el ser humano construya una vida libre. ¿Mm? La otra que te venden es, lo que tú tienes que hacer como ser humano es lograr la felicidad. Si eres feliz, tu vida está totalmente plena. Y es una vida bien realizada. Y te apuesto que esa no te la habías cuestionado tanto. Pero realmente ese no es el objetivo de la humanidad. No es el objetivo de una vida humana tampoco. El objetivo que tiene una vida humana solo lo puedes decidir tú. Y si viene desde afuera la meta, no es algo que tú decidiste, sino que es algo que estás aceptando a nivel de lo social, lo moral. ¿Sí? Steiner es muy enfático en dar cuenta de la diferencia que tiene lo moral con lo ético. ¿Sí? La moralidad es algo que se tiene que trascender, no es algo que se tiene que promover en el sentido de, por ejemplo, la moral y las buenas costumbres. Como lo que yo tengo que hacer cuando estoy con personas de respeto es hacer tal cosa, hacer tal acto y qué sé yo. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque el primer paso, como decía Pitágoras, el principio es la mitad del todo. ¿Sí? Y si nosotros partimos desde un motivo errado, lo que viene después ya está el 50% establecido, ¿sí? De lo que va a ocurrir. Lo que yo le estoy diciendo con esto es que desde donde yo comienzo va a condicionar a dónde llego. Es decir, va a condicionar la realidad a la que llego. ¿Vale? Pero aquí hay una cuestión que es un tanto difícil. Un tanto muy difícil. Y es el hecho que si bien este es el paso 1, no es el primero del que yo me puedo dar cuenta. A menos que tenga un camino interior espléndido, no es el primero del que me puedo dar cuenta. Sino que el primero del que me puedo dar cuenta es este. No sabía que podía hacer esto. Aquí. ¿Qué pasa? Ahí. Ahí. Bueno, ¿se ve bien? Espérate. Ya. Yo como etéreo acá, ¿no? Ya, entonces el segundo, que es el proceso de calorificación, tiene correlación con el interés. ¿Sí? Entonces, en este paso yo me doy cuenta de hacia dónde voy yendo. Si el primer paso es de dónde vengo, el segundo paso me dice a dónde voy. ¿Sí? Una persona, en cierta medida, está hacia dónde se dirige, está determinada por el interés o por el valor. ¿Sí? Para decirlo claro y vinculado con lo vital, lo que te calienta. ¿Sí? Si en el sentido del cuerpo era lo que te calorifica, lo que te entusiasma, a nivel del alma, aquello que te calienta, que es lo que quieres realizar, con lo que te entusiasma, que te interesa. ¿Sí? Y estos intereses están determinados por el sistema de valores. Es decir, por ejemplo, si yo vengo de una familia en donde lo que era valorado es por ejemplo, ante una broma, ser chispeante y responder rápido a la broma.
no permitir que me molestasen, entonces mi sistema de valores, de manera inconscientemente establecida, va a estar en, cada vez que alguien me moleste, yo le tengo que responder con una broma mejor, ¿sí? Entonces, eso va a determinar hacia dónde me dirijo, ¿m? Porque para mí quedó establecido como algo valioso, ¿sí? Entonces, a lo que yo le voy a poner calor es aquello que para mí quedó establecido como algo valioso. La cuestión es que yo me puedo dar cuenta hacia dónde me estoy dirigiendo, me puedo dar cuenta desde dónde vengo, gracias a darme cuenta hacia dónde me estoy dirigiendo, ¿sí? Si yo estoy chato de que estar en círculos donde constantemente se molestan unos a otros y donde es muy superficial y no se logra llegar a una conversación profunda donde me vinculo con otro ser humano realmente, entonces efectivamente tengo que cuestionarme qué razón tiene conmigo el hecho de buscar algo así, ¿sí? Es decir, que desde los 7 pasos para gestar vida no cabe la concepción de no cabe la concepción de las cosas que me ocurren no tienen que ver conmigo. Es de hecho todo lo contrario. ¿Mm? Lo que me acontece tiene que ver conmigo, aunque yo no me dé cuenta de qué de mí lo produce, ¿sí? Entonces, el interés es este elemento hacia donde me dirijo que hace referencia de dónde vengo, ¿sí? ¿Vamos bien? Porque aquí, con el interés, por ejemplo, este es un paso muy importante, el segundo paso, y que dice relación con que a nivel de la escuela, quienes son participantes de la escuela pueden atestiguar que la actividad APU, principalmente, a través de lo que yo digo, se hace evidente hacia dónde está mi interés, ¿sí? La cuestión es que hay que aprender a escuchar qué es lo que yo realmente digo y no lo que yo creo que digo. Esa diferencia fundamental es parte del camino de la claridad y de la objetividad en la percepción. Paso 1 del sextuple sendero que da Steiner, ¿sí? La claridad del pensamiento. Bueno, entonces, aquí estamos en el paso 2, estamos iniciando todo una meta que yo quiero lograr, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero lograr la independencia en mi vida, ya no quiero vivir con mis padres, o ya no quiero depender de un trabajo que me consume, entonces voy a tener que prestar mucha atención hacia dónde estoy poniendo yo mi interés, qué es lo que yo estoy calorificando. Eso va a estar medido tanto hacia dónde me dirijo en relación al tiempo, en relación a las ganas, en relación a lo que, con qué lleno mis percepciones de la vida, ¿sí? ¿Cuál es la posición hacia dónde estoy yendo? ¿Vale? Bueno, aquí es lo que tenemos como la clarificación. Ahora, el tercero es la asimilación. La asimilación hace referencia con el que colinda con la nutrición o con la alimentación. Entonces, yo ya en este paso es necesario que me dé cuenta, y la pregunta central es, ¿de qué me estoy alimentando? ¿Sí? Es decir, ¿yo estoy de acuerdo con aquello que me estoy alimentando? Es como cuando tú le dices a una persona, oye, te ves súper mal con ese vestido. Y cuando lo dices, bueno, yo no diría algo así, pero cuando lo dices, hay algo en ti que no estoy de acuerdo con eso que acabo de decir. Te produce, podríamos decir, un cortocircuito. Entonces, ahí, en este paso, yo tengo la posibilidad de vincularme emotivamente con aquello que estoy haciendo, con lo que me estoy alimentando, ¿sí? Este alimento que consumo es el alimento que yo deseo consumir. Esto me va a permitir lograr el resultado que quiero. Con este acto yo me acerco a independizarme, a lograr un trabajo que me permita tener el tiempo para realizar tal cosa,
etcétera, etcétera. ¿Sí? Cada quien se ubica un resultado de qué es lo que quiere producir, que es el paso 7. ¿A dónde yo quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero producir? ¿Sí? No obstante, el camino espiritual siempre va a producir algo. Y ese algo es el ennoblecimiento del alma humana, que es el objetivo, en realidad, por lo cual estos 7 pasos han sido accesibles a la humanidad de hoy. Este conocimiento que hoy día llega a ustedes a través de una plataforma muy cómoda, como estar ahí frente a una pantalla, digamos, es un conocimiento que antes estaba oculto, ¿sí? Y era solo para los más virtuosos de la humanidad. No era un conocimiento que podría llegar a cualquiera. Pero hoy se ha abierto la posibilidad a que todo ser humano que quiera vincularse voluntariamente con esta sabiduría pueda hacerlo. ¿Sí? Entonces tenemos este tercer proceso, en que yo asimilo si lo que estoy realizando en mi vida me acerca al resultado que quiero. O también asimilo, no, lo que estoy haciendo en mi vida no va a acercarme a lo que yo quiero. Y de hecho, sostiene el hecho de que siga siendo dependiente de mis padres, siga siendo dependiente de un trabajo que me esclaviza, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí es donde tengo que volver al paso 1 y preguntarme, ¿qué de mi vida sostiene el que yo valore y acepte una relación esclavizante o una relación de dependencia? ¿Sí? Esto Freud le dio un nombre que es muy claro, que se llama la ganancia secundaria del síntoma. Uno no puede pensar que la dependencia todas las personas lo van a rechazar, o un trabajo esclavizante. No es cierto. Yo lo puedo, digamos, recontra comprobar en la clínica. No es cierto. Una persona sí puede estar vinculada a eso. El clásico ejemplo es de la abuela que se enferma un montón. Tú dices, pero pasa enferma la abuela, ¿sí? Pasa sufriendo en cama la abuela. Pero el que esté en cama, el que esté en esa posición de víctima, hace que las personas estén enfocados en ella, ¿sí? Entonces, a esto Freud le llamó la ganancia secundaria del síntoma. Hay personas que el único lugar que encontraron de vinculación con sus figuras de apego fue el ser dependiente de su figura de apego. Fueron figuras que no permitieron la libertad. Otros que derechamente tenían que cumplir al pie de la letra los que sus adultos de referencia le decían, para tener un lugar en la familia. Entonces, efectivamente, esa alma vinculada al yo terreno queda vinculada a esas fuerzas retrógradas y quiere volver a como era antes, solo que lo hace de formas nuevas. Antes te esclavizaba a tu padre, ahora te esclaviza tu trabajo, ¿sí? Entonces, ahí es donde ya en este tercer paso estamos en el proceso, puedo decir con certeza, de que aún hay tiempo de rectificar, ¿sí? Aún hay tiempo de modificar el camino, ¿sí? De interpelarme. ¿Voy bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Bueno. Ya. Entonces, el paso siguiente que tenemos es la digestión. Súper. Vale, entonces aquí estamos en el paso de la digestión. ¿Sí? Ya, voy a arreglarlo para la próxima, no creí que quedara tan chica las letras. Ya, entonces, la digestión tiene que ver con el hecho en donde, y por eso les decía, este es un punto crucial, porque aquí yo tengo la posibilidad de eliminar, de decidir y separar aquello que hoy está en mi vida que ya no me sirve, ¿sí? Quizás me sirvió en los momentos cuando era niño, cuando era adolescente, cuando tenía una vida en donde no me había cuestionado el hecho de que trabajar 45 horas a la semana no me permitía lograr los proyectos que yo quería. Y eso no me lo había cuestionado porque consideraba que eso era lo correcto, era lo que tenía que hacer, que necesitaba eso para criar a mis hijos. Pero luego me di cuenta, si mis hijos me ven que yo no soy libre, entonces no van a tener un referente amado que les enseñe a dar la batalla por la libertad. Entonces,
quizás se vayan a adaptar al mundo, pero les va a ser, digamos, no les voy a entregar yo la herramienta para que lo conquisten, ¿sí? Que es un requisito para cumplir mi misión en la Tierra. No solo tengo que lograr adaptarme al mundo, sino que tengo que trascender esa adaptación y construir una tierra, conquistar una tierra propia, ¿no? Eso es la libertad, cosa que no significa, que lo vamos a ver en el proceso siguiente, cosa que no significa que yo me deshaga de lo que vino antes, ¿no? Que me deshaga de mi vivencia de antes, o de los aprendizajes que tuve antes, sino que les tengo que dar el lugar que les corresponde, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos en el paso 4? El paso 4, en el paso de la digestión, es donde aparece la señal. Yo aquí me doy cuenta si el helado que me comí me hizo mal a la guata o no. Yo aquí me doy cuenta, tomo nota de que en el mundo lo que ocurre es algo que me dice, ¿vas en la dirección correcta a tus resultados o vas en la dirección incorrecta? A esto les quiero contar una anécdota y que muchos más años de los que me gustaría, pero muchos años atrás, fue acá en Chile la Danza del Sol, ¿sí? La Danza del Sol es una ceremonia, la cota, y donde se le danza al sol, literalmente. Y eso tiene algunas implicancias, cosas que los danzantes tenemos que realizar para hacer la danza, y todas las mañanas, antes de entrar al ruedo de la danza, que dura 4 días, el fuego tiene que mantenerse encendido toda la noche y todo el día. Siempre tiene que haber un guardián del fuego, ¿sí? Quien custodie que la luz esté presente todo el tiempo y que el calor esté presente todo el tiempo en la ceremonia. Entonces, a eso de las 3 de la mañana se levantaba el abuelo Tom, ¿sí? El abuelo Tom era quien recibió la danza y quien la llevaba adelante. Entonces él se levantaba alrededor de las 3 de la mañana a cantarle al fuego. Y recuerdo de hecho que una madrugada él se levanta en calzoncillo y saca solo su tambor, como un niño que lo que más quiere hacer es jugar con su tambor y cantarle al fuego. No le prestó atención al hecho de que estaba en calzoncillo. Entonces cuando se acerca a nosotros, quizás que vio nuestras caras, y se entró nuevamente al tipi y se vistió y nuevamente salió flagrante con su tambor y le comienza a cantar al fuego. Y bueno, nosotros que nos levantábamos temprano, más o menos a esa hora, o algunos no dormían, con la intención de escuchar las historias del abuelo, ¿sí? Todo lo que él nos podía contar respecto de las vivencias que había tenido. Entonces fue una noche que había muchas estrellas, y mientras él contaba la historia y que si yo todos compartíamos, había muchas estrellas en esa noche. Pero ocurrió que momentos previos, antes del temazcal, que podría decir, que es el momento como limpiarse antes de entrar al ruedo, como hacer evidente las intenciones que uno trae para ese día, antes de entrar a danzar, antes de entrar al temazcal, se puso una neblina muy, muy densa, pero muy densa. Y ya no se veían las estrellas. Y ya con suerte nos veíamos unos a otros, de lo densa que estaba la neblina. Entonces el abuelo dice, alguien está rezando mal. Y lo dice de broma y no de broma, ¿sí? Porque en su cosmovisión de mundo, que es la cosmovisión que yo los invito a contemplar, que es la que Steiner dice, es la concepción de mundo que tenemos que abrirnos a recibir, da cuenta de que aquello que ocurre a mi alrededor es producido por los herederos de los dioses, nosotros, ¿sí? Entonces, que haya neblina, que haya sol, no es algo que sea, como bien lo dije, algo, sino que se convoca a alguien. Y quienes ya llevan más tiempo en la antroposofía, esto tienen plena conciencia de lo que es lo elemental y los seres elementales. Es alguien quien está ahí, no es un algo. Entonces, dice, alguien está rezando mal. Y en el temazcal fue muy severo al respecto de eso, de dirigir correctamente el rezo, de que revisemos nuestros motivos, porque
la neblina se había presentado nublando la mirada en el momento antes de que teníamos que entrar al temazcal y posterior al ruedo. Pero para un occidental, que haya neblina es una casualidad, que yo no tengo nada que ver con eso que está ocurriendo ahí, ¿sí? Pero este paso 4, yo acá tengo que tener la conciencia de que las señales que recibo me dicen si voy por el camino correcto o me estoy desviando de la meta que quiero lograr. Había una persona que me dijo una vez, yo quería ir, que si yo iba a Puerto Montt, no sé, a alguna ciudad, y llegué tarde al bus, y no alcancé a tomar el bus. Entonces me dijo, esa fuera una señal de que no tenía que ir. No, no es una señal de eso, querido. Es una señal de que lo que tú has producido no te has acercado al resultado que tú quieres lograr. Entonces te compete interpelarte a ti. ¿Qué es lo que tú estás haciendo que produjo esto, que no llegaste al bus que te iba a llevar al lugar al que tú querías ir? ¿Esto se entiende? Este paso, por eso es un paso crucial, es el cuarto. El cuarto miembro del ser humano es el yo, la organización del yo. Es el que puede tomar autoconciencia. Yo en este lugar, digamos, en este paso, es un paso para tomar autoconciencia. Yo interpelarme y corroborar si el paso 1, es decir, desde el motivo desde el cual estoy fundando un acto, es un motivo que me está acercando a lo que yo digo querer, o me está alejando de eso. ¿Se comprende esto? Pero para esto, yo tengo que tener conciencia de que la angustia no la puedo evitar. A ver, Raúl, si quieres puedes abrir el micrófono y preguntar qué del ejemplo te confundió para poder ayudarte más certeramente, por favor. No, me confundí porque me sonó igual el ejemplo, o sea, de lo del viaje que no podía ir. Entonces escuché y me confundí un poco con eso. Ajá. Tiene que ver con el hecho de que un ser humano sin entrenamiento, sin un entrenamiento espiritual, la tendencia natural va a ser, en ese ser humano, no llegué al bus, entonces no tengo que ir a ese lugar que yo quería ir, tengo que renunciar a este deseo, ¿sí? La culpa no es mía, esa es la respuesta natural del ser humano, la culpa no es mía. El yo cotidiano, y esto también Freud lo dice con mucha astucia, que es, el psiquismo del adulto es una continuación del psiquismo infantil. El psiquismo del adulto no es diferente al psiquismo infantil, es una continuación. Entonces, en un adulto, el psiquismo infantil sigue ahí. Y nosotros vemos, por ejemplo, cuando un niño se pega con una mesa tonta, ¿sí? Le echa la culpa a la mesa, ¿sí? Entonces los papás le dicen, bueno, sí, mesa tonta, le pegamos a la mesa también, y no fue tu culpa. Pero vemos que ahí el psiquismo humano lo que hace es que está volcado hacia afuera, ¿sí? Entonces, en esa señal de que perdí el bus, no se cuestiona a sí mismo. Esto me aleja del resultado que yo quiero lograr. ¿Qué de lo que yo estoy produciendo, qué de lo que yo he aceptado, qué de lo que me estoy alimentando, me aleja de lo que quiero lograr? ¿Qué me aleja de la meta que me he propuesto? ¿Ahora es más claro? Sí, claro, mi hermano sin entrenamiento cuestiona al afuera, ¿sí? Digamos, que sería homólogo a decir un niño en un cuerpo de adulto. Bueno, vale. Ahora, ¿qué les quiero decir? Estos 4 que son de la digestión para abajo, sí, la respiración, calorificación, o voy a decirlo mejor, percepción, interés, asimilación, estos son los procesos día, ¿sí? Los procesos día son de los cuales yo tomo conciencia, los cuales tengo aún el control, entre comillas, puedo decir, ¿sí? De acá para adelante, mantenimiento, crecimiento, reproducción son los procesos noche. Para darle una imagen clara, es, por ejemplo, el que yo, cuando quiero llegar a una meta, estiro la flecha y estiro el arco y digo, quiero que la flecha llegue ahí. Entonces, estiro el arco, pero una vez que yo solté el arco y la flecha surge, ya salió, son estos 3 de arriba, ¿sí? Son estos 3 pasos.
Es decir, yo lo que pude hacer es posicionarme bien, mantener la dirección, pero luego si acá viene el viento, en ese momento, en ese instante, me sopla la flecha, ahí yo no tengo tanto control, ¿se comprende? Entonces le pongo más énfasis a estos pasos porque son los que más incidencia yo tengo para intervenir. Y que el propósito que tienen estos pasos es que yo sea maestro de mí mismo. Sí. Sí. Ser yo maestro de mí mismo implica el que no necesite de un agente externo que me venga a educar. Por eso Steiner es tajante en decir, a los 21 años es autoeducación en adelante. Ya nadie te puede educar, sino que tú puedes aprender de los demás y tal, pero vas a ser tú el que haga el cambio en ti. Nadie lo va a poder hacer por ti. ¿Sí? Bien. ¿Se comprendió esto del paso 4? Si yo me doy cuenta de que aquí hay una señal, que no es la señal que me está acercando a mi resultado, podría decir que es una señal que es negativa, que me está alejando, no es, esto entonces tengo que renunciar a mi deseo de hacerlo, tengo que renunciar al motivo de hacerlo, no, sino que lo que tengo que cuestionar es a mí mismo. ¿De qué me estoy alimentando? ¿Hacia dónde estoy calorificando? ¿Sí? Vale. Entonces, siempre nos autoconvencemos, María del Mar dice, siempre nos autoconvencemos echando la culpa a los demás, ya sea un objeto o una persona, efectivamente. Y es que el dar cuenta de que yo soy responsable de lo que me acontece en mi vida es a la vez darse cuenta de que digamos, produce angustia. Se cae una imagen, se cae la imagen que he construido de mí mismo. Y eso es un proceso indispensable, innegociable, imprescindible, parto todas con I, para el crecimiento, para el desarrollo y el ennoblecimiento del alma. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto tengo? Uf. Ya. Entonces, voy a avanzar un poquito más rápido y ¿sí? El mantenimiento tiene que ver con la recordación, ¿sí? La recordación dice referencia al hecho de que es necesario el recordar, ¿sí? Que yo conservo ciertas cosas que me sirvieron en la vida, recuerdos de personas, está bien. La cuestión es que en el paso 5 inicia ya la siguiente etapa de lo que ya produje en la etapa siguiente, en la etapa anterior. Lo que yo elaboré en el día, en la noche, se lo entrego al mundo espiritual. El mundo espiritual comienza a tejer, ¿sí? Quienes tengan más conciencia de esto sabrán que la palabra valiente la toman los arcángeles y comienzan a tejer el destino a través de las palabras valientes, es decir, aquellas impregnadas de calor que yo a lo largo de mi día enuncié. Y la valentía implica la renuncia a lo conocido, quiéralo o no. Entonces, el arcángel comienza a tejer con esas palabras. Pero hay días en que dijiste todo lo que era moralmente correcto, lo que tenías que decir, lo que se esperaba de ti, que el arcángel no tiene con qué tejer. ¿Sí? No hay algo que no tiene material para trabajar. Y no porque no quiera, sino porque no lo entiende. Respecto a los niños autistas, hay un libro que se llama, lo tengo por ahí, Los niños autistas creo que se llama, y que hablan de que una de las cosas que los impactó en el momento de encarnación fue el hecho de que porque hay un momento, cuando uno desciende del mundo espiritual a encarnar, a nacer, se encuentra con las almas que van subiendo, con las que murieron. ¿Sí? Entonces hay un encuentro entre las almas que descienden y las que suben. Y el impacto
de ellos, los que autistas, que no entendían el lenguaje de los que estaban subiendo. Entonces, el miedo que les produjo voy a ir a un mundo en donde no tengo conciencia y los que están subiendo olvidaron completamente cuál es su hogar, quiénes son y de dónde vienen. Y eso los asusta, ¿sí? Al punto tal de que dejen digamos, que quede parte de su alma en el mundo espiritual y no encarne en el cuerpo completamente. Entonces, acá en el paso 5, yo tengo ese proceso de la mantención, ¿sí? Y la mantención hace referencia al que no solamente tengo que mantener lo que ya está, sino que tengo que amplificar, preparando el periodo del crecimiento, lo que me sirve, ¿sí? Y este amplificar a nivel psíquico implica el que yo tengo que cuestionar mis verdades anteriores y construir verdades nuevas. Yo tengo que ampliar el terreno de mi realidad, mi ámbito de acción. Por ejemplo, una persona que se consideraba tímida, que no podía hablar en público, aquí en el paso 5, si mi resultado es, te quiero la independencia, y la independencia me implica ir a decirle a mi jefe, la subida de sueldo vacío sí, vacío sí, porque le he hecho esto, qué sé yo. Entonces, yo acá, en este paso, tengo que ampliar mis capacidades. No basta solo con conservar las que ya tenía, sino que aquellas que me van a servir para habitar la realidad que quiero y lo que deseo, entonces, tenés que ampliar eso. ¿Vale? ¿Soy claro con esto? Aquí es donde se cuestiona una verdad anteriormente construida, es decir, la verdad de antes, yo soy tímido, entonces no puedo hablar en público. Eso quizás fue cierto en algún momento, pero hoy día no te sirve que eso sea verdad. Entonces, si tienes la capacidad de hablar mientras estás en público, aunque estés cagado de miedo o lo que sea, es ahí donde tienes que estar. ¿Sí? Es a eso a lo que te tienes que convocar. Y cada quien con el desafío que le corresponda. El miedo a quedarse solo, el temor a que las capacidades que tengo no sean suficientes, etcétera, etcétera. Cada quien tiene una manifestación específica de las fuerzas opositoras, ¿sí? Que hace referencia con el karma y todo lo que cada uno ha construido de sí mismo. Ya, María, ¿me permites tomar esta pregunta hacia el final? Sí. No podría, no puedo decir lo... O sea, ya. Permíteme por favor tomarla hacia el final. Entonces, voy a hacerlo un poquito más rápido. Luego, el recordar, tenemos el crecer, y que el crecer hace relación con el perfeccionar. El perfeccionar es ya derechamente cuando nos estamos acercando al umbral. Entonces, ¿qué ocurre acá? Concretamente, aquí se te pone a prueba, nuevamente. Al principio del camino, cuando tú dices, quiero ser independiente, ¿qué? Viene tu familia y te dice, ¿tú vas a ser independiente? O sea, bueno, está bien, lo has intentado antes, pero ya te he equivocado, como, mejor quédate con nosotros. Puede tomar diversas caras. La cara de, se burlan de ti, ¿cómo vas a ser tú independiente? ¿Cómo si has vivido con nosotros siempre? O la cara de, ¿y para qué te vas ahí? ¿Nos vas a dejar solo a nosotros? Está lo mismo, ¿sí? Ambas dos te están alejando de tu resultado, de lo que para ti es un paso siguiente a conquistar para el ennoblecimiento y la amplitud de las virtudes de tu propia alma, ¿sí? Cosa que siempre va a ser más luminoso. ¿Mm? Ahora, para eso obviamente hay que respetar ciertos principios, que aquí excedería el que los aborde. En la escuela lo hemos abordado, los 7 principios, las 7 leyes del discipulado oculto, si se recuerdan. Digamos, ¿qué
¿Qué es lo que el que recorre el camino espiritual tiene que tener considerado siempre? ¿Sí? Entonces, esos principios, no, ahora acá no los puedo abordar, pero siempre en quien recorre el camino tiene que dirigirse a encarnarlos. Entonces, bueno, el perfeccionamiento es un momento de prueba, el momento del crecimiento, por ejemplo. Yo me doy cuenta que mi hijo ha crecido porque ahora duerme solo. Él no necesita de que yo le vaya a hacer cariño y tal. Entonces, ahora ha logrado dormir solo. Y para eso tuvo que pasar la prueba de que le dio miedo, de que hubo el día en que se vio solo en la pieza y había oscuridad, etc. Entonces, mientras más lo realiza, ese crecimiento más se consolida. ¿Sí? Pero si ante la prueba de, mira, va a estar solo, yo te apago la luz y vuelve otra vez a la pieza, entonces digo, todavía no ha crecido. Todavía eso está en un estado anterior. ¿Vale? Entonces, en cierta medida, el universo, la divinidad, nos pone a prueba, cuando nosotros dijimos, he crecido, nos pone a prueba, nos dice, ¿así? Demuéstralo. ¿Sí? ¿Y dónde vienen las pruebas? Nuevamente. Y la prueba, realmente, ¿de qué manera uno se da cuenta que pasa la prueba? Es cuando la respuesta es diferente. Si un cabrón me respondió 2 más 2 es 5, está malo. 2 más 2 es 4, está. Tu respuesta, que es diferente, ahora me dice, esto lo aprendiste. El ejemplo es súper burdo en realidad, a nivel de vida mucho más complejo. Entiendo que sirve, ¿vale? Y bueno, ya el paso 7, ahora podemos decir, somos libres de crear. Entonces ahora llegamos al punto en donde produjimos lo que queríamos lograr. Entonces esto llega usualmente con una cara. Y con la cara que llega es con la cara de la casualidad. Yo a este paso estoy muy tentado a ponerle el paso de la oportunidad. ¿Sí? Porque llega como una oportunidad. Pero una oportunidad que está vinculada con el paso 6, es decir, que te pone a prueba. Por ejemplo, te dice, mira, este trabajo, pero queda a 40 minutos de tu casa. Te queda ya de lejos este trabajo. ¿No? Pero tú dices, ese trabajo, tengo la libertad de producir lo que a mí me interesa, puedo educar como a mí me interesa, le puedo dar el enfoque que a mí me interesa. Entonces, claro, se te va a poner a prueba si prefieres quedarte en el estado anterior y de lo cómodo de que el trabajo te queda a una cuadra, o realmente sigues vinculado a tu propósito ético, ¿sí? Que dice relación con la fantasía moral. Muy bien. Entonces aquí llegamos a él más allá. ¿No? Es decir, este es un encuentro con el umbral. Aquí es donde puedes retroceder o avanzar y habitar la creación que tú has producido. ¿Sí? O retroceder a la creación que está hecha para ti, lo reproducido. ¿Sí? Lo que se ha producido otra vez, la herencia, lo que ya has conocido, etc. Bien, entonces, hasta, bueno, ya me pasa un poco con el tiempo, pero tienen dudas, preguntas, comentarios. Voy a dejar nuevamente los 7 pasos para que los vean. Bueno, ahora, esto es lo que les decía. Hay pasos siguientes, ¿sí? Pero en una reunión abierta no lo puedo abordar. Hay pasos siguientes, que por ejemplo, la respiración espejea con este espejea con este espejea con este, y el centro es la digestión, el paso crucial. La digestión, ¿sí? Entonces, este espejea con este espejea con este, y este espejea con este, ¿sí? Y el paso crucial es este. Aquí es la organización del yo, donde yo decido si avanzo y con las herramientas que estoy avanzando me sirven para la realidad que quiero vivir, o no. Bueno, entonces les voy a dar tiempo para que elaboren preguntas si es que tuviesen, y por mientras voy a tomar esta pregunta que me dices, María, que dices, mi hijo se desconectó a los 2 años, ¿qué explicación habría para eso? Fue difícil aceptar que perdiera habilidades adquiridas. Sí. Ya, primero tengo que decir, primero tengo que decir,
se han dado muchas explicaciones para qué y cuál es el origen del autismo, ¿sí? Estas muchas explicaciones no buscan más que la calma de los investigadores, ¿sí? O de las distintas posturas teóricas. Y eso es algo que es inaceptable en el plano del conocimiento humano, ¿sí? Y el llevar a a un humano a establecerlo en una imagen inamovible es algo que va en contra de las leyes de la vida, ¿sí? Estos 7 pasos que yo le mostré son siempre movibles, siempre se transforman. Si la vida se detiene, es muerte. La cuestión es que a nivel de pensamiento, el pensamiento tiende a hacer eso, tiende hacia la muerte. Entonces, es mi responsabilidad vivificar el pensamiento. ¿Mm? Y para eso, estos 7 pasos entiendo que no es fácil, y entiendo que al principio es bastante abstracto, aunque hayan ejemplos para cada uno. Pero a medida que voy pensando desde este paradigma, mi pensamiento adquiere un carácter mucho más móvil, adquiere un carácter vivo, y que es una de las responsabilidades que nosotros los seres humanos actuales tenemos, que es vivificar el pensamiento, elevar el pensamiento a pensar etéreamente, no solamente pensamientos físicos materialistas, sino un pensamiento que esté vinculado con las leyes de lo etéreo, para acercarnos a donde está manifestado hoy el Cristo, que es en el plano etéreo. El Cristo sí, digamos, está con nosotros, pero no va a llegar a la tierra otra vez, ya fue eso, ya pasó, obvio. Hoy el Cristo está en el plano etéreo, y quienes logremos que nuestras facultades accedan a ese plano, vamos a poder alimentarnos de la emanación de ese ser en particular, el ser solar. Bueno, entonces, esto es lo primero que tengo que señalar al respecto, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista espiritual, lo que ocurre es lo siguiente. Hay una experiencia que es de la encarnación anterior, ¿sí? En donde hay un libro, lo voy a traer, deme un segundo. Es de la editorial antroposófica, se llama Los niños autistas, y lo que se hace es que se entrevistan niños autistas, bueno, adultos también, y que son muchas entrevistas donde se ocupa una técnica que es que porque ¿qué se descubrió? Que en el autismo estoy hablando del autismo puro, el autismo más severo, ¿sí? En el autismo puro hay lenguaje interior que no se puede expresar, ¿sí? Porque ¿qué vemos en el autismo puro? Que tiene tiene el deseo de algo, pero no tiene la voluntad para hacerlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, quiere tomar un vaso, tiene el cuerpo no le responde para llegar a tomar ese vaso, ¿sí? Entonces, esa es una característica. Y que descubrieron que con una técnica que es, digamos, tomando la mano, se puede dar cuenta de los micromovimientos para acercarse a alguna letra, ¿sí? Entonces, cuando se le hace preguntas, comienzan a escribir las respuestas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se descubrió? ¿Cuál, digamos, es el mundo interior de un autista puro? Es que tienen el recuerdo, pero no podría decir el recuerdo, porque en realidad nunca lo olvidaron de las vidas anteriores, ¿sí? De las vidas sucesivas y del mundo espiritual. Entonces, lo que cuentan es que en la vida anterior tuvieron una vivencia, y que fue una muerte muy trágica, ¿sí? Pero fue una muerte trágica en el sentido en que se decepcionaron de la humanidad. Por ejemplo, el autismo, nosotros lo sabemos, como fenómeno muy marcado, surge posterior a la Segunda Guerra Mundial. No surge en cualquier momento histórico. Y claro, lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial, todos los campos de concentración, todos los horrores de la guerra, y que
quienes encarnan posterior a eso, lo dicen, muchos fueron torturados, ¿sí? Y esto también hace referencia con las dictaduras que hubieron en Chile, en Argentina, digamos, en casi toda Latinoamérica, y donde se ocupó, bueno, aquí en Chile hasta el 2019 se ocupaba la tortura, bueno, todavía, en realidad todavía se ocupa la tortura. La tortura como un medio policial, digamos. Y que, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos que armar nuestra corporalidad física, esta que está acá, lo hacemos en la medianoche cósmica, y ya, esto lo voy a súper resumir, tenemos que pasar por las constelaciones, ¿sí? Lo que es lo supraespiritual, y tomar la virtud que tienen las constelaciones. Pero ¿qué ocurre? En particular, en la constelación de Escorpión, hay que mirar a la cara a una fuerza opositora, que es Ahriman, ¿sí? Y ese mirarlo a la cara, quienes vivieron torturas, ven y tienen impreso el terror de la cara de sus torturadores. Inversamente, en sus torturadores, vieron a Satanás, que es Ahriman. Entonces, no pueden tomar, por ese miedo, las virtudes de Escorpión. Y Escorpión, lo que arma en la corporalidad física es los órganos sexuales. Y los órganos sexuales hacen referencia al desarrollo sano del sistema nervioso. La energía sexual es la energía con la que nosotros pensamos, ¿sí? Entonces, al no tener la imagen sana del crecimiento y desarrollo del sistema nervioso, descienden con esa deficiencia, ¿sí? Luego pasa que tienen la profunda decepción de o hacia la humanidad. Y esta decepción que tuvieron hacia la humanidad les genera una suerte de rechazo a encarnar nuevamente como seres humanos, ¿sí? En cierta medida como que han perdido la esperanza en la humanidad. Entonces, cuando descienden, tienen esta vivencia de que no entienden a aquellos que están acá abajo, o también, dice Lucinda Díaz, que en la esfera de la luna, cuando tienen que hacer el piquero hacia su corporalidad, se arrepienten. Y queda una parte retenida en el mundo espiritual, ¿sí? Entonces nosotros vemos que los niños, cuando fuimos neonatos, digamos, las facultades espirituales no están todas ahí. El niño todavía no se puede erguir, todavía no puede hablar, todavía no puede pensar. Entonces ese yo todavía no está ahí. Está paulatinamente descendiendo, ¿sí? Y eso se ve en el que se van despertando ciertas facultades, ¿sí? Comienza a dominar primero el movimiento, ya no son espasmódicos, ahora el movimiento comienza a tener sentido. Eso es propio de la organización del yo. El ser humano le puede otorgar sentido a las cosas, y eso es la organización del yo, o el elemento espiritual otorgado al ser humano, con el cual el ser humano fue insuflado, ¿sí? El regalo de Dios. ¿Y qué ocurre? Llega un momento en que Steiner lo ubica alrededor de los 3 años y medio, que es cuando el nacimiento del pensamiento, y que el ser humano se nombra yo a sí mismo. ¿Qué pasa? Ahora es mucho antes de los 3 años que los niños se nombran yo, ¿sí? No dicen el niño quiere o Agustín quiere, sino que se nombran yo, antes. En ese momento es la fase del no, ¿sí? Cuando el niño dice, no, esto es mío, no, no, mío, y van quitando sus juguetes, como no le interesa jugar con el juguete, sino que sea de ellos. Esa es una facultad propia de la organización del yo, que lo que nos constituye como ser humano individual es en parte el egoísmo. Si no fuéramos egoístas, si no tuviéramos algo del egoísmo, no podríamos constituirnos como una individualidad individual. ¿Mm? Es necesaria en parte esa fuerza, ¿sí? Entonces, aparece esa fuerza, pero ¿qué ocurre? En el niño autista, cuando tendría que llegar ese momento en donde pasa del hablar al pensar, retrocede. Ese yo no llega al cuerpo, sino que se separa del cuerpo.
Entonces las facultades corporales que había logrado metabolizar y madurar retroceden. ¿Sí? Entonces lo que vemos nosotros en el autismo como este momento en donde como de un día una pregunta, como de un día para otro que retroceden. ¿Sí? Entonces, claro, aquí dicen, está la teoría de las vacunas, y claro, es un tema que no podría abordar, no es algo que he investigado en profundidad, como para decirlo. Ahora, sí tiene relación el hecho de que efectivamente en el mundo no encuentren el calor o los fundamentos del mundo espiritual. ¿Sí? Y eso no refiere únicamente a los adultos, sino que refiere a la humanidad toda. El autismo es algo característico de la humanidad de hoy. Hoy día, bueno, los datos que tengo es hasta el 2018, pero pasaron de ser 10.000 a 1, entre 10.000 niños nacía un autista, al 2018 uno de 17. Entonces, hoy día el autismo se considera una epidemia, ¿sí? No es algo así como lo era antes, que era muy, muy raro. Ahora es en realidad bastante común. También tengo que decir que ya no se considera una patología, obviamente, ni una condición, sino que es autista. Es, digamos, un ser, una forma de ser en el mundo, como tantas otras. Todos nosotros tenemos elementos autistas, además, unos más que otros. A todos nos gusta como estar replegado en nuestro mundo y alejarse del mundo externo. Yo aquí, bueno, primero yo creé la sesión con un error técnico y ahora que se cae internet, esto es lo que puedo decir, es una señal, ¿sí? Es una señal no de que me detenga, sino de que voy por el buen camino. ¿Mm? En el sentido de que, como le decía el Quijote a Sancho, si los perros ladran es porque vamos por buen camino. Si las fuerzas opositoras comienzan a ocupar todas sus estrategias para hacer imposible esta enseñanza, entonces es porque están asustadas de perder su poder sobre el ser humano. ¿Mm? Bueno, es una buena señal, vamos por buen camino. Entonces lo que le iba a decir, previo a que se cortase, es algo muy importante, y es que en el autismo el espíritu logra vincularse con el cuerpo físico, ¿sí? Pero el cuerpo físico le hace obstáculos. Es común escuchar, voy a darle comida a mi cuerpo, no me voy a alimentar yo, sino que alimentar a mi cuerpo, ¿sí? Como si el cuerpo fuera otra cosa entre él y el mundo, ¿sí? Como una cuestión externa. Entonces, esto se ve reflejado en hacia dónde tienen su interés, ¿sí? Recuerdan que lo vimos, la percepción está determinada por el interés. Entonces, hacia dónde van me refiere de dónde vienen, ¿sí? Entonces, el niño autista, ¿hacia dónde va? Hacia las cosas físicas. No le interesa el animal, la planta, sino le interesa la planta en tanto es circular, en tanto es pura forma, pura materialidad. Le interesa lo físico, ¿sí? El objeto. No le interesa el otro, en tanto su individualidad. ¿Mm? Entonces, una de las vías para ayudar el proceso kármico de un ser humano que tiene una condición autista, y aquí quiero hacer un paréntesis, Steiner dice, no recuerdo si fue Steiner o Carl Kuning, que dice, el pedagogo curativo, es decir, aquel que trabaja con niños con necesidades especiales, lo que hace es hacer el trabajo que los dioses harían en el mundo espiritual. Entonces, el ser humano lo que hace es intervenir en el karma lícitamente de otro ser humano, un trabajo que hacen los dioses para, no diría acelerar, sino que para que atraviese ese peso kármico que se concreta o se densifica en una condición autista, en una encarnación.
¿sí? Entonces, una de las vías es llevarlos hacia lo vivo, que llevarlos hacia las plantas, que se relacionen con las plantas, con los animales, continuamente, ¿sí? Así, quizás en algún momento les hacen paso de que ahí hay algo más que solo el cuerpo físico, ¿sí? Bueno, eso ya es un gran despertar, en todo caso. Bien, aquí hay una reflexión. Reflexionando sobre esto que percibimos, lo que conocemos, qué importante abrirnos, conectar, conocer para poder ampliar nuestra comprensión del ser humano y el mundo de una forma nueva. Efectivamente, sin apertura no hay vida. ¿Mm? Y la vida es un continuo movimiento. Ahí es donde entra el proceso de la mantención. Yo tengo que mantener en mi vida lo que me sirve, ¿sí? Pero también tengo, en el paso 4, que eliminar aquello que ya me sobra en la vida, ¿sí? Para conquistar una nueva vida, para vivificar mi realidad, lo que tengo que preguntarme es, ¿qué de lo que hoy día está me sobra? Aunque nosotros solemos preguntar lo que me falta, pero una mano llena no puede tomar algo. El primer paso es eliminar, lo digo como el proceso digestivo, lo que sobra, ¿sí? Genial. Qué lindo, Mayra. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, entonces Jennifer, ¿quisieras hacer el verso para cerrar? Germinan las plantas en lo profundo de la tierra. Brotan las hierbas por el poder del aire. Maduran los frutos con la fuerza del sol. Así germina el alma en el fondo del corazón. Así brota el poder del espíritu a la luz del mundo. Así madura la fuerza del hombre al resplandor divino. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes.